Hola, ¿qué tal? A todos. Esperando se encuentren bien en compañía de todos, que nosotros también bien, gracias a Dios. En este día vamos a tomar rápidamente un tema que está basado en Gálatas 4:11. En en estos versículos que fueron dados por Josué Hernández y explicado por su servidor Jesús Naranjo. Vayamos al tema principal de este versículo. Gálatas 4, versículo 11, que dice de esta manera: Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Como podemos ver, Pablo en su primer viaje misionero de predicación desde Antioquía, Pablo viajó a la región de Galacia y varias iglesias fueron establecidas por el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Pablo, predicando en su viaje misionero, en Hechos capítulos 13 y 14, tiene evidencia de que estaba llevando fruto, estableciendo iglesias en toda la región donde iba. Por eso se llama los Hechos de los Apóstoles. Tiene evidencia. Y si podemos ver Hechos de los Apóstoles 13:46 hasta el 48, leemos de esta manera. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Como podemos ver, el pueblo de Dios rechazó a Cristo, porque Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron por cuanto se fue a un pueblo que no era su pueblo, los gentiles en este caso. Solo los que le recibieron, tanto judíos como gentiles, eran todos bienvenidos a Cristo. Aunque muchos lo rechazaban, de esos dos pueblos, Dios siempre acepta al que le obedece sus mandamientos. Siempre. No te echa fuera. Cristo. Pedro dice: ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y también en otra ocasión a la samaritana, ya que no se la llevaban entre sí los judíos y samaritanos. Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pocos años después, el apóstol estaba preocupado por el bienestar espiritual de los Gálatas, ya que leímos, me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, como habíamos leído en el principio. Y en el verso 19 y 20 nos dice de esta manera, en el mismo capítulo 4, versículo 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, imagínense, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y les escribió una carta de amonestación. Como podemos ver, Pablo quería estar con ellos, pero él escribe la carta amonestándolos a los Gálatas a permanecer en Cristo, ya que se estaban desviando. Como podemos ver, el peligro real de un trabajo espiritual desperdiciado. Me temo por vosotros. Pablo expresa un temor profundo que haya trabajado en vano. Esto revela que es posible recibir enseñanza, corrección y cuidado espiritual y aún así desviarse de la verdad. La razón fundamental es que sin perseverancia en el Evangelio, aún el esfuerzo fiel del siervo puede ser estéril, no llevar fruto.
La formación de Cristo es el verdadero objetivo del ministerio. ¿Está Cristo formado en nosotros? Es una pregunta. El apóstol declara que vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto enseña que la fe cristiana no es solamente conocimiento, entendimiento, conducta externa, sino también se necesita una transformación interna, donde Cristo gobierna la vida del individuo, individualmente, cada uno. Si Cristo no se forma en el creyente, el proceso espiritual queda incompleto. La desviación doctrinal hiere profundamente a los siervos fieles. El sufrimiento de Pablo no es teórico, es emocional y espiritual. Su angustia muestra que cuando una iglesia se aparta del evangelio, hiere a quienes la sirvieron con amor y sacrificio, porque Pablo realmente sufrió. Y dice como una forma de parábola que como si iba a tener un bebé, pues, de parto, ¿verdad? Un dolor de parto. La razón aquí es que el error doctrinal no solo daña a los creyentes, sino que también corre el riesgo de ser maldecida, como veremos más adelante. Más adelante, en el mismo libro de Gálatas, la incoherencia espiritual provoca confusión legítima. Pablo confiesa estar perplejo respecto a ellos. Esto indica que su conducta no concordaba con su profesión de fe. La razón fundamental es que cuando los creyentes no viven conforme a la verdad que recibieron, generan confusión, inestabilidad y pérdida de dirección espiritual. Aquí vemos la necesidad urgente de cercanía y corrección amorosa. Es todo lo que está haciendo Pablo. El deseo de Pablo de estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono muestra que hay momentos en que la corrección debe ser firme, pero nacida del amor. La razón es que la restauración espiritual requiere presencia, sensibilidad y ajuste, algo que está en desajuste, no indiferencia ni dureza permanente. El amoroso apóstol no quería que sus amados Gálatas se perdieran. Les decía, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5:7. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Será el pecado? El buen comienzo no garantiza un buen final. Todos comenzamos en nuestra vida cristiana, mas no sabemos al final de nuestra jornada conforme obedecemos, recibiremos nuestra recompensa. Tal cosa sea buena o sea mala, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No podemos huir del juicio venidero. ¿Nos graduaremos? ¿Pasaremos al cielo o no? Pablo reconoce que iban corriendo bien, es decir, estaban firmes en la fe, pero ese avance puede detenerse si permitimos influencias equivocadas. La vida cristiana requiere perseverancia, no solo un buen inicio. El que no permanece en Cristo, nada bueno puede hacer. Eso lo podemos ver en el capítulo 15 del libro del Evangelio de Juan, nos dice a nosotros. La desobediencia espiritual casi siempre tiene una causa externa. La pregunta, ¿quién nos estorbó? Revela que alguien o algo los influenció a apartarse. Nadie cae sin que una voz, persona, idea o doctrina falsa empiece a sembrar dudas. Por eso debemos vigilar lo que escuchamos y a quién damos autoridad en nuestras vidas. La verdad siempre enfrenta oposición. Cada vez que alguien busca obedecer la verdad del Evangelio, el enemigo de Dios y nuestro a la misma vez, porque Él nos quiere apartar para llevarnos con Él. Porque realmente el infierno está hecho, va a ser hecho o es hecho para el diablo y sus ángeles. Usted y yo, si no obedecemos a Cristo, sus mandamientos, vamos a ir a ese lugar de separación eterna. El enemigo usa obstáculos para frenarlo, presión social, muchas de las veces.
la gente que le rodea, incluso familiares, falsas doctrinas, tentaciones, el pecado puede separarte de Cristo, incluso desánimo. La resistencia no significa fracaso, sino que vamos por el camino correcto. Hay unos que siempre resisten al Espíritu Santo, como cuando mataron a Esteban, ese es el primer mártir. En Hechos nos dice que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En Hechos de los Apóstoles 7:51 lo encontramos. Esteban, este que mataron, Cristo se había formado en Esteban. Y decía cuánto de los profetas no mataron, que fueron enviados, igual que Cristo. Y también decía Esteban, repetía las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se había formado en Esteban. Cristo se había formado y también dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió. En el 760 de los Hechos, el libro de los Hechos, podemos leer toda la historia de lo que pasó. Lo mataron por decir la verdad. A Cristo lo mataron también, por lo mismo. Cristo es la verdad, el camino y todo. La fe entonces requiere discernimiento constante. El texto invita a examinar quién o qué está afectando nuestra fidelidad. No basta saber la verdad, hay que reconocer y rechazar todo aquello que intenta desviarnos. Aunque parezca espiritual o convincente, Dios llama a recuperar la carrera y volver a la obediencia. El reproche de Pablo no es para condenar, sino para despertar. Si nos hemos detenido o desviado, todavía podemos retomar el paso. La verdad sigue siendo la misma y Dios sigue llamándonos a obedecerla con firmeza. Y como buen cristiano, permanecía atento y preocupado. En 2 de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo otra vez en 2 de Corintios 11:28. Está preocupado, se agolpa en su corazón. Estaba perplejo, sorprendido. Todas las iglesias de Cristo, pertenecientes a Cristo. Eso quiere decir, ¿a usted le preocupa la iglesia que son los llamados a salir de la esclavitud del pecado? El verdadero liderazgo cristiano implica carga espiritual, no solo funciones visibles. Pablo revela que aparte de sufrimientos físicos, había una presión interior diaria, el cuidado por las iglesias. Esto muestra que el liderazgo bíblico no se mide por títulos, sino por la responsabilidad genuina hacia el bienestar espiritual del pueblo de Dios. La madurez espiritual incluye una preocupación constante por la salud de la iglesia. La expresión se agolpa cada día indica que la carga era continua, no ocasional, pues, de vez en cuando. Un creyente maduro no es indiferente a la condición espiritual de la comunidad. Ora, la persona vela, está listo, presto, exhorta y cuida como parte natural de su compromiso con Cristo. El amor de Pablo se caracteriza por una entrega que soporta incluso cargas invisibles. Está apasionado, como la película se llama La Pasión de Cristo. No sé si la haya visto, pero esa es la manera que fue escarnecido nuestro Señor Jesucristo, lo flagelado con chicotes que arrancaban carne. No es que era un juego o que es una mentira lo de Cristo. Pablo no solo predicaba, sino que sentía la preocupación por las iglesias, que era fruto de un amor profundo, sacrificial y persistente. Este fundamento enseña que el servicio cristiano auténtico nace del amor, no de la obligación ni del reconocimiento humano. Volviendo al tema principal, Pablo y todo creyente verdadero se preocupa por el bien espiritual de otros,
para no tener condenación eterna. El objetivo es evangelizar, edificar al creyente y benevolencia limitada. Esos son los propósitos de una iglesia. Evangelizar, edificar al creyente, que salgan edificados y benevolencia que tiene que estar limitada. Pablo no temió a los Gálatas por grandes que fueran, como muchos han de pensar, sino por lo que estaba pasando acerca de ellos. Temió que ellos se perdieran por mezclar el judaísmo con el evangelio de Cristo. Pablo temía por ellos porque se preocupaba mucho por los días. Ellos se preocupaban mucho por los días y fiestas, pero no se preocupaban por la verdad del evangelio. Temía por ellos porque al principio corríais bien, dice, como ya leímos. Pero ahora nos dice la escritura en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Vamos a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El versículo 7 ahora, 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Seguimos leyendo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres o a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. Gálatas 1, del 6 hasta el 9, hasta el 10, versículos del 6 hasta el 10, capítulo 1. Vamos a leer bien estos versículos porque Pablo temía por ellos. Aquí es donde les digo que hay una maldición para los que se separan del evangelio de Cristo y quizás no lo sepa la gente. Pablo temía por ellos debido a que obedecían un evangelio diferente. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, habían entrado falsos maestros llamados judaizantes, judíos, pues. ¿Se recuerdan que Pablo y Bernabé predicaron a los judíos? Primeramente, pero ellos rechazaron. Y dice la escritura que no fueron dignos de la vida eterna. Entonces se volvieron a los gentiles, pues estas personas enseñaban que los creyentes gentiles, no judíos, debían obedecer la ley de Moisés, como muchas personas la quieren obedecer. Y es imposible que puedas obedecer la ley de Moisés, de todas las cosas que se hacían. Por eso se le llama antiguo pacto, la ley de Moisés especialmente. Ellos se basaban en la circuncisión, era un rito de ellos, ya que aquellos se sentían y creían que eran hijos de Dios por nacimiento. ¿Cuántas personas no por nacimiento se sienten hijos de Dios? Entre más chiquito, mejor. Claro, tenemos que inventar algo para poderte quitar un pecado. Cuando en realidad, si nos separamos del Evangelio de Cristo, nos va a meter en problemas. Aquí llega una maldición. Aquellos se sentían y creían que eran hijos de Dios por nacimiento. Nosotros somos de vuestro padre Abraham y las obras de Abraham no estaban tratando de hacer porque querían matar a Cristo. Como en la actualidad, hoy en día, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? La pregunta sería, también todo con respecto a las leyes ceremoniales que ellos tenían agregadas a tradición de los hombres, salvarse sin obedecer al Evangelio de Cristo.
Cristo todavía no había venido en el Antiguo Testamento, pero sí se les había dado información de que iba a venir, pero ellos lo rechazaron. Ellos decían que ellos eran hijos de Dios, aunque habían rechazado al autor de la vida, como en la actualidad era una creación de ellos, ya que no entendían que también a los gentiles les dio potestad nuestro Señor Jesucristo de ser llamados hijos de Dios. Si oían, creían, confesaran, arrepintieran de sus pecados, con hacer frutos dignos de arrepentimiento, eso sí, y se bautizaran para el perdón de sus pecados, permaneciendo en Cristo en santidad. Eso es lo que requiere nuestro Señor Jesucristo. Es menester permanecer en Cristo. Es necesario y no volver al yugo de esclavitud en el que se encontraban. Eso era una de las cosas que estaba pasando con estos gentiles ante los judaizantes judíos y otros, como ya dijimos, como la circuncisión, ciertas reglas de comida, costumbres del judaísmo como requisito para ser salvos. Ellos enseñaban a otros diciendo, Cristo está bien, pero no es suficiente. También deben guardar la ley de Moisés, dada a los antiguos para ser salvos. Esto convertía el evangelio en un mensaje y un evangelio diferente y perturbante. Perturbaba a otros. Estaban confundiendo a los nuevos creyentes. Las iglesias de Galacia eran nuevas. Muchos eran gentiles que nunca habían seguido la ley de Moisés. Imagínense cuántas personas no hay que no han obedecido a Cristo nunca. ¿Qué estarán esperando? Los nuevos cristianos de hoy en día no tienen todo el entendimiento, lo que es el Evangelio de Cristo, la iglesia perteneciente a Cristo, que Él fundó y compró a precio de sangre y muerte de cruz, como hoy en día, mientras muchas religiones, la mayoría va a ser mercadería para los que están no judaizando, sino que están enseñándote cosas de la Biblia que parecen que deben de ser así, cuando en realidad están haciendo mercadería con los principiantes o nuevos conversos y por años durarán, como suele suceder hasta que la persona a través del Espíritu Santo pueda entender y solo así te separarás del error y de los falsos maestros, los judaizantes, en este caso, los Gálatas, capítulo 1, versos 6 hasta el 10, iban detrás de Pablo, visitaban a las iglesias que él a través del Espíritu Santo había fundado. Decían que Pablo no era apóstol verdadero. Insinuaban que su evangelio no era completo. Afirmaban que ellos tenían la verdadera enseñanza, como suele suceder en la actualidad. ¿Cuántos no dicen nosotros? Yo soy cristiano. Oh, sí, ¿por qué te llamas testigo de Jehová? No, yo soy cristiano. Oh, sí, yo soy del adventista de los séptimo día. Yo me reúno el sábado. Oh, sí, sí, yo soy mormón. Se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez, puesto esto y otras cosas más influenciaba y pervertía la doctrina de Cristo. Esto perturbaba, confundía y dividía a los creyentes. Estaban presentando un evangelio diferente. Decían Cristo más algo más, la ley de Moisés, que no había enseñado por los que tenían poder de atar y desatar en la tierra o en el cielo, ya que los apóstoles tenían el poder de permitir o prohibir en el cielo o en la tierra. Ellos confirmaban a las iglesias para que fueran puras, sin mancha ni arruga. En esta ocasión lo está amonestando a ellos, que está maravillado, que tan pronto te hayas separado de Cristo. En otras palabras, que no estuvieran en pecado, en error, para que no fueran condenados los que participaron, porque ellos sabían que un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos tenían toda autoridad dada en el cielo y en la tierra para que la iglesia de Cristo fuera sin mancha y arruga, no hubiera pecado. ¿Cuántos no toleran el pecado allí? Nunca les enseñan que no deben de tomar. ¿Cuántos no les enseñan son falsos maestros? No les importa. Ellos lo que les importa es otra cosa. Un evangelio puro en el nombre de Cristo
fuente de la vida eterna. Ya leímos, ¿verdad? Con la samaritana. El evangelio verdadero enseña Cristo más oír, porque la palabra entra por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos que oír a Cristo, creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados por cuanto todos pecamos, confesar a Cristo como el Señor, como Dios que es entre nosotros, bautizarse para el perdón de sus pecados que tenemos. Igual a ser salvo si permaneces en Cristo en una vida de santidad. Por eso dice el Señor a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Unos dirán, qué difícil está todo eso. Leamos lo que Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Estaba habiendo sufrimiento del creyente, no es sorpresa para Dios. Los cristianos primitivos, aproximadamente del año 33 de nuestra era cristiana, estaban sufriendo y no es sorpresa para Dios que el creyente sufra. Estaba sufriendo en ese tiempo y hasta la actualidad muchos sufren. La tribulación anunciada muestra que nada de lo que el creyente enfrentará está fuera del conocimiento y propósito divino. Dios permite pruebas, pero nunca abandona a sus hijos. Otra vez, nada de lo que el creyente enfrentará estará fuera del conocimiento y propósito divino de Dios. Nada. Las pruebas tienen un propósito espiritual. La adversidad, representada incluso por la cárcel, sirve como un proceso de purificación, fortalecimiento y autenticación de la fe. No son castigos, sino formación. Los apóstoles todos, Pablo estuvo en prisión, ellos sufrieron la muerte y fueron fieles hasta la muerte. Por lo tanto, el Señor promete que los que son fieles recibirán la corona de la vida. ¿Crees esto? Ahí está la fe. No te digo que si crees verás la gloria de Dios y qué tal que no crees, pues no vas a ver nada. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no pasará a condenación, porque Cristo le protege, le cuida y el maligno no le toca. ¿Crees eso? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿crees eso? El enemigo tiene límites bajo la soberanía de Dios. El texto deja claro que aunque el diablo eche a algunos en la cárcel, no puede hacerlo fuera de los límites establecidos por Dios por 10 días. Le está poniendo el tiempo, por poco tiempo. El mal no reina, solo opera dentro de lo permitido. El diablo está restringido por Dios, por el Evangelio de Cristo, el único que lo restringe. Si tú tienes el sello del Espíritu Santo en el bautismo, porque más adelante vamos a ver lo que es el bautismo realmente. El Evangelio de Cristo te libera del pecado y te permite llegar a la fuente de la vida eterna que te conduce a la vida eterna. La tribulación, los problemas, todo esto que pasa cuando estás batallando en la vida, ya sea espiritualmente o terrenalmente, la tribulación es temporal. 10 días simboliza que las pruebas tienen un inicio y un final, no duran para siempre. El dolor es pasajero. La victoria es eterna. Sin embargo, dice, sé fiel hasta la muerte. Tienes que permanecer en Cristo.
y tienes que ser fiel y vivir una vida en santidad. Esos son los requisitos de Cristo, no los míos. La fidelidad es el arma principal del creyente. El mandato, sé fiel hasta la muerte, revela que la mayor victoria no es evitar la prueba, sino perseverar en medio de ella, sin renunciar a Cristo, incluso ante el máximo costo. Necesitamos ser fiel a pesar de la adversidad que estemos padeciendo. Dios promete recompensa eterna a los fieles. La corona de la vida representa reconocimiento, victoria y vida eterna. Dios mismo recompensa al creyente que se mantiene firme hasta el final. La esperanza del cristiano es más fuerte que cualquier persecución. Acuérdense que ellos iban siendo perseguidos y iban estableciendo iglesias a la misma vez. ¿Sí? Aunque venga sufrimiento, cárcel o muerte, la promesa divina asegura que la fidelidad conduce a la gloria, no a la pérdida. La victoria final está garantizada en Cristo. Si permanecemos, si vivimos una vida de santidad, siguiendo a Cristo, porque eso es lo que quiere decir cristiano, seguir a Cristo, no seguir a aquel señor o seguir al otro, o que aquel que está en el baile, no seguir. Tienes que seguir a Cristo. Recordemos, permanecemos en Cristo, podremos llegar a la victoria final. Ahora, volviendo a los Gálatas, los judaizantes enseñaban Cristo más circuncisión más ley de Moisés igual a salvación. Esto lo convierte automáticamente como si fuera otro evangelio, aunque pretendieran que era el mismo, porque Pablo dice que estaban predicando otro evangelio, porque estaban siendo perturbados y confundidos a la misma vez, porque habían cambiado elementos esenciales, porque Satanás quiere meternos en tentación, que le escuchemos y le obedezcamos para separarnos de Cristo, así como hizo con aquella pareja en el Edén, no sé si se recuerden. Estimados oyentes, leamos dos versículos de Génesis donde nos dice 3, 4 y 5. Está fácil de recordarlo. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente, que era muy astuta, convenció, ya que Satanás se disfraza como ángel de luz, donde ellos no pueden tener hijos. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, dice nuestro Señor Jesucristo. Para los que quieren pensar que hubo algo con Eva, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La primera estrategia del engaño es negar las consecuencias del pecado. Dios les había dicho, no comas de ese árbol porque el día que comieras de ese árbol, ciertamente morirás. Y ella lo dice, la mujer dice, no, no debemos de comer de ese árbol porque cuando comamos muremos. Y dice, no moriréis, dice la serpiente. Lo está convenciendo. Niega las consecuencias del pecado. Cuando la serpiente afirma no moriréis, contradice directamente la palabra de Dios. Esto establece la conclusión de que todo engaño comienza minimizando o negando el juicio y las consecuencias del pecado, llevando al ser humano a confiar más en una voz falsa que en la verdad divina revelada. Se recuerdan de los falsos maestros y lo mismo, se disfraza como ángel de luz. Haz cualquier pecado y no va a pasar nada. ¿No sabes que la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado se presenta como un camino hacia la autosuficiencia y la exaltación humana. Es lo que dice estos versículos que acabamos de leer en Génesis 3, 4 y 5.
Y continúa el engaño que te promete algo como la promesa seréis como Dios. ¿Quién no quiere tener ese poder? Pues aunque no lo crean, muchos humanos se sientan en la iglesia, en el templo de Dios, como si fueran Dios. Muchos. Por eso Dios les manda un espíritu de error para que crean a la mentira, un poder engañoso. Ya que crees a la mentira, pues continúa en tu mentira. La promesa seréis como Dios revela que la tentación central no es solo desobedecer, sino ocupar el lugar de Dios, diciendo por cuenta propia lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que estaba pasando. Cristo puso el evangelio de Cristo. Es el único que te puede salvar en esta vida. No hay otra. La conclusión es de este versículo, de estos versículos, es que todo pecado busca desplazar la autoridad de Dios y entronar al hombre como su propia norma, muchas veces su justicia propia. En otras palabras, Génesis 3, 4 y 5, fácil de recordar, muestra que la raíz del pecado es el engaño que niega la verdad de Dios y ofrece una falsa libertad que termina en separación y muerte espiritual. Por eso fueron separados del jardín del Edén. Y la muerte espiritual comienza con desobedecer a Dios, que te dice algo y tú quieres hacer otra cosa. Y después la paga del pecado es muerte, ya sea espiritual y muchas veces física y eterna. Hay muerte eterna. Cambiaron el camino de salvación, el evangelio verdadero. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, no por obras de la ley. Leamos lo que dice la Biblia acerca de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Eso lo podemos leer. Si fuera por obras de la ley, ¿a qué venía Cristo? No fue por buenas obras que el hombre haya hecho, sino que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó primero. Por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios estábamos, porque por un hombre entró el pecado al mundo y pasó a todos nosotros, y por el pecado, la muerte, por el pecado. Por eso es necesario arrepentirse de sus pecados y bautizarse para el perdón de sus pecados. El mensaje de los judaizantes anulaba la gracia y hacía depender la salvación de obras humanas, basadas en la ley de Moisés, las cuales estaban hechas para que se hicieran todas las obras de la ley, por cuanto ellos no cumplieron, los llamados hijos de Dios, anularon el pacto que tenían con Dios, habían hecho maldición la ley, porque estaba escrito que maldito era todo aquel que era colgado en un madero, y como el sacrificio de los animales no perdonaba pecados, sino solamente Dios, todos pecamos, porque Él siendo sin pecado, murió por nosotros, cuando el castigo por el pecado era la muerte. Por eso en Hechos 2:36 hasta el 38 podemos leer rápidamente en los Hechos. Nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, los judíos de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le hizo Señor y Cristo. Tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Al oír eso, se compugieron de corazón, tuvieron un dolor repugnante, les dolió en su corazón y se recordaron que ellos crucificaron a Cristo, al autor de la vida.
Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hemos reconocido que somos pecadores. Nosotros influenciamos, nosotros dijimos, suelta a Barrabás, suelta a un delincuente. Nosotros dijimos, crucifícale. Unos le, le, le golpeaban y decían, profetízanos, Cristo, ¿quién te pegó? Se burlaban. ¿Cuánta gente no se burla de Cristo? Muchos todavía. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y entonces solamente así recibiréis el don del Espíritu Santo. Solamente así. No hay otra manera, ya que por cuanto todos pecamos, destituidos de la gloria venidera estábamos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Romanos 5:12. Eso indica que realmente somos salvos por gracia de Dios y nada más, nada más. Volviendo a los que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, esos judaizantes, cambiaron la suficiencia de Cristo. Si necesitas otra cosa además del evangelio de Cristo, entonces la cruz no es suficiente. La gracia no es suficiente. La fe no es suficiente. Pablo declara que esto pervierte el evangelio. Cambiaron la libertad por esclavitud religiosa de hacer todas las cosas escritas en el libro de la ley de Moisés. El evangelio libera de la esclavitud de la ley. La ley de Moisés como requisito de salvación esclaviza. Invalidaron el pacto. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:1, no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Por qué Pablo afirma que no hay otro evangelio? Solo hay un camino de salvación. Dios no tiene varios métodos. Hay un solo Señor, una sola fe, una sola gracia. Cualquier variante deja de ser evangelio. Si cambian la gracia, la cruz, la fe, la suficiencia de Cristo, entonces ya no es evangelio, aunque use palabras parecidas. El evangelio no evoluciona ni se corrige. Lo que está escrito. Y no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que podamos ser salvo, más que en Cristo solamente. Y en ningún otro dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, leamos desde el capítulo 2 de Filipenses, desde el 7 leamos hasta el 11 y dice, sino que se despojó a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verbo se hizo carne, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo se humilló, dejando su trono de gloria, vino y se humilló y tuvo, bueno, vamos a ver lo que más tuvo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:7 hasta el 11. Eso debemos entenderlo y podemos volver a regresar a estos versículos que hemos leído
porque nos está diciendo, como podemos ver aquí, no hay otro en el que podamos ser salvos, que toda rodilla se doblará ante Cristo, quizás debajo de la tierra, algunos, pero toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. La pregunta es esta: ¿quiere doblar la rodilla en vida o cuando llegue a la presencia de Cristo? Cuando ya muera, quizás ya sea demasiado tarde, ¿verdad? Y confesar que Cristo es el Señor en vida o en la muerte, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La decisión es tuya. He aquí, dice el Señor, la vida y la muerte. Escoge tú. El Espíritu Santo dice a través de Pablo, volviendo a los Gálatas, en el primer capítulo del verso 6 en adelante, dice: si vosotros, un ángel del cielo, anunciare algo diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema, maldito. ¿Usted cree eso? Yo creo que sí. Ni apóstoles, ni ángeles, ni nuevas revelaciones pueden cambiarlo. Como antes lo había dicho, y ahora lo repito, que si vosotros, un ángel del cielo, anunciare otra cosa, sea maldito. Que al, a una persona se le apareció un ángel y le dijo que escribiera el libro de Mormón, que a aquel se le apareció la Virgen y le dijo que hiciera, ¿sabe qué cosas? Como los, como lo hacen los judaizantes, testigos de Jehová, mormones, católicos, pentecostales, etcétera. El evangelio de Dios, Cristo, es para ser eterno, tener vida eterna, perfecto y definitivo. La claridad es, como resumen, lo que pasaba era que falsos maestros judaizantes estaban enseñando un mensaje de salvación basado en Cristo, más obras de la ley de Moisés, circuncisión, que fue dada en el Antiguo Testamento. Eso confundió a ciertas personas en las iglesias, distorsionó la verdad, creó división, y por eso Pablo dijo que era un evangelio diferente y recalcó que solo existe un evangelio verdadero, el de la gracia por la fe en Cristo. Ya sabemos cuál es: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y vivir en santidad. Si permaneces, vas a vivir en santidad. Si no permaneces, puedes caer de la gracia. Si permaneces en Cristo, el Espíritu Santo que mora en vosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo a través del bautismo, cuando nos arrepentimos de pecados, no que, ay, después me arrepiento, pero me bautizo. No, eso no es bautizarse. Bautizarse es sumergirse en agua. El que no permanece no puede crecer y nada bueno puede hacer sin Cristo. Ya leímos en Juan 15 que el que no permanece en Cristo, nada bueno puede hacer. Por esa razón tuvo que venir Cristo, por cuanto todos pecamos. Y aquí vemos ciertas razones fundamentales de Gálatas 1, 6 y 9. 1, 6 hasta el 9. Alejarse del evangelio verdadero es un acto sorprendente y grave. Pablo expresa maravillado. ¿Por qué apartarse del evangelio genuino? No es una decisión ligera, sino un error espiritual, serio y urgente. El llamado de Dios viene únicamente por la gracia de Cristo. El fundamento de la fe no es el esfuerzo humano, sino la gracia divina. Cualquier evangelio que agregue méritos humanos es falso. Por eso les digo que nosotros debemos de no desviarnos, no desviarnos del evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Seguir un evangelio diferente implica desviarse del mismo Dios, no es solo cambiar de mensaje, porque si cambias de mensaje es algo diferente, implica desviarse del mismo Dios, no es solo cambiar un mensaje.
al autor de la salvación, lo te vas a alejar de él. No existe otro evangelio verdadero. Cristo es la vid verdadera. Juan 15 nos explica. Aunque existan muchos mensajes religiosos, doctrinas populares o nuevas interpretaciones, solo uno salva, el evangelio de Cristo. Hay personas que alteran y distorsionan la verdad. Muchas personas no se conforman con la sana doctrina, la que sana, la que salva. La advertencia de Pablo muestra que en cada época surgen quienes perturban, confunden y pervierten el mensaje original. Por los siglos de los siglos han tratado, dice Juan, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué pasa cuando no prendes tú la luz de un cuarto y las tinieblas desaparecen? Así que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Al contrario, ¿cuántas religiones no están pervirtiendo el mensaje original? Iglesias en el mundo que existen, que están pervertidas con un evangelio diferente, perturbado, confundido para muchos que toman la palabra como a su propia concupiscencia, sus malos deseos, sus deseos solamente de él, mercadería, que agarran el evangelio como una satisfacción a las obras de la carne, concupiscencias, y errando, ignorando las escrituras. Casi hay una iglesia para cada pecado, en otras palabras. Todo intento de modificar el evangelio es una perversión espiritual. Cualquier añadido, reducción o reinterpretación que cambie la esencia del evangelio deja de ser la verdad de Dios. La autoridad humana o sobrenatural no puede contradecir el evangelio. Pablo incluye incluso a los apóstoles o un ángel del cielo para mostrar que la verdad del evangelio es inmutable y suprema, no cambia. El evangelio de Cristo es el único que salva. Predicar un evangelio distinto es una ofensa grave ante Dios. La palabra anatema indica maldición, rechazo total, juicio. Esto revela cuán serio es adulterar el mensaje. En primera de Pedro 2:2, el mensaje dice la escritura: desead como niños la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solamente así vamos a poder crecer. La leche espiritual que no esté adulterada, no adulterada. No le pongas otras cosas. Tiene que ser no adulterada, no tiene que estar adulterada. Si no, no vas a crecer. Y si no creces, pereces. ¿Qué pasa con una planta si no crece? Perece. La repetición del aviso subraya una urgencia. Si vosotros, como antes lo había dicho, hasta ahora lo repito, que si vosotros un ángel del cielo, aún los apóstoles. La repetición del aviso subraya una urgencia. La advertencia, Pablo repite la misma frase, para que no haya duda. Predicar un evangelio diferente trae condenación. En otras palabras, la iglesia debe conservar con firmeza al evangelio recibido por ellos, por los santos hombres inspirados por Dios, Marcos y Lucas y los apóstoles, indicados y por Cristo mismo. El Espíritu Santo repite las mismas palabras escritas en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo habló. El llamado final es permanecer en lo que ya fue revelado, sin innovaciones doctrinales que se desvíen del fundamento apostólico. ¿Habían aceptado otro evangelio? No, completamente nuevo, pero siempre pervertido que sucedió. Tal vez no prestaron la atención debida al verdadero evangelio. Tal vez se relajaron y dejaron de crecer en el conocimiento del Señor. Dios nos dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versos 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo ya lo habíamos estudiado en una predicación
de la semilla que cayó junto al camino. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y a la misma vez no entendieron el mensaje escrito, lo entendieron mal, en otras palabras. Por lo tanto, los llevó a la destrucción por el pecado. Debe haber dejado a Dios, las personas que dejan a Dios y se van al mundo a hacer sus cosas, sus malos deseos o sus propósitos ajenos a Dios y haber seguido sus propias soluciones de salvación. Eso es lo peor que puede haber. El pueblo de Dios, Israel, se había apartado del conocimiento de Dios. Habían cambiado la verdad por tradiciones humanas, la obediencia por apariencia y la relación con Dios por religión vacía, como hoy en día. Muchos están vacíos de Cristo cuando se apaga la luz del entendimiento espiritual. El pueblo cae en ruina moral y espiritual. El conocimiento rechazado. Un sacerdote cerrando el rollo de la ley y alejándose del altar, del altar. Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio también. El problema no era falta de información e entendimiento, sino rechazo al conocimiento que viene de Dios. Rechazar su palabra es rechazar su autoridad. Y cuando el pueblo desecha la verdad, el error se levanta como un ídolo. Esto es hablándole al pueblo de Dios. Imagínese al que está junto al camino. Llega el diablo y arrebata la palabra de Dios y se seca y se echa al fuego. Y las consecuencias son campos secos, niños tristes, templos abandonados o tolerando el pecado porque le faltó entendimiento, porque el conocimiento aquí lo tenemos. Continúa Dios diciendo, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El olvido de Dios no queda sin fruto, genera generaciones perdidas, jóvenes sin dirección, hogares sin fe. No hay peor herencia que una vida sin conocimiento de Dios. Dios te está llamando a ti y a mí. Dios hace el llamado a volver, a abrir la Biblia abriéndose con un resplandor de luz que ilumine rostros, te invita a venir a Cristo donde aún hay esperanza. Dios no ha cerrado la puerta del entendimiento, Él nos llama a buscarle con todo el corazón, a escudriñar las escrituras, a volver a su palabra como fuente de vida. Por la única que puede ser salvo es a través del Evangelio de Cristo. Ahora sí podemos decir esto que está escrito en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. ¿Qué pasó con los Gálatas? Lo mismo. Con mucha gente, ¿qué pasa? Lo mismo. Los fundamentos de lo que estaba pasando. Había un estancamiento en Hebreos 5:12 espiritual, un estancamiento espiritual y evidente. Aunque había pasado años desde su conversión a Cristo, no avanzaron en madurez, estaban espiritualmente detenidos. Debían ser maestros, pero seguían siendo aprendices, como principiantes. Su crecimiento natural debía llevarlos a enseñar a otros, pero estaban en el mismo punto inicial, como si nunca hubieran crecido. Habían perdido la capacidad de discernir el bien y el mal por separarse de Cristo. Cuando se separa uno de Dios, ¿qué es lo que pasa? El pecado es lo que te separa de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Pierdes la capacidad de discernir. Te hace ver que el pecado está bien y que no va a haber nada, ya que te mueras. Ya que te mueras, vas a hincarte ante Dios, ante la presencia de Cristo, y vas a confesar que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Padre. Así va a ser. Vas a doblar la rodilla, todo mundo, quieras o no quieras. La pregunta sigue siendo, ¿aquí, en la vida o en la muerte? Y ya que confiesas allá en la muerte,
te van a mandar a donde Dios quiera, porque no le obedeciste aquí en la tierra. Ya no puede haber cambio de nada. En vez de entender verdades profundas, necesitaban que se les enseñaran otra vez los principios más básicos del Evangelio. Su inmadurez se debía a la negligencia espiritual. No se trataba de falta de inteligencia, sino de falta de constancia, constantemente, obediencia y práctica en la palabra. Hacedores de la palabra de Dios deberíamos de ser. Estaban retrocediendo en lugar de avanzar. El texto muestra un retroceso. Alguien que debería comer alimento sólido ha vuelto a depender de leche. Su inmadurez impedía que entendieran doctrinas más profundas. El autor que quería hablarles de Cristo como sumos sacerdotes, pero ellos no podían entender temas más avanzados por su estado espiritual infantil. Habían descuidado el ejercicio espiritual. La madurez viene al poner en práctica la palabra. Como lo hacían, sus sentidos espirituales estaban desentrenados ya. Cuando no usas un sentido, pues claro, se te olvida. Necesitaban volver al fundamento del evangelio antes de avanzar. Debían ser fortalecidos otra vez en lo básico: arrepentimiento, fe, obediencia, justicia y discernimiento. Su ejemplo era un peligro para la comunidad. Cuando creyentes que deberían ser modelos o maestros no maduran, generan una iglesia débil si no maduran, y dependientes sin maestros ni líderes sólidos. Dios esperaba crecimiento, pero había frustración por la falta de fruto. La reprensión señala que Dios anhela que cada creyente avance hacia la madurez, pero ellos estaban fallando ese propósito. Y como todo, los creyentes de Hebreos estaban espiritualmente estancados, aunque debían ser maestros, estaban retrocediendo, necesitaban ser enseñados otra vez y dependían de leche espiritual porque habían descuidado su crecimiento y no podían comprender verdades más profundas. En otras palabras, oían, pero no hacían, no eran hacedores de la palabra. Eso es lo que nos recuerda Hebreos 5:12. Y en segunda de Pedro 3:18, como podemos leer, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que así sea. Segunda de Pedro 3:18. Hablemos un poco de este versículo. El crecimiento espiritual es un mandato, no una opción de que escoges esto o lo otro. El texto dice: creced, mostrando que Dios espera desarrollo continuo, no estancamiento. La vida cristiana debe avanzar diariamente. La gracia es el ambiente donde el creyente madura. No crecemos por nuestras fuerzas, sino en la gracia, apoyándonos en la obra de Cristo, su perdón y su poder transformador. El conocimiento de Cristo es esencial para una fe sólida. No es solo información, sino un conocimiento relacional. Conocer quién es Jesús, su carácter, su voluntad y su obra en nuestra vida. El crecimiento espiritual siempre nos lleva a exaltar a Cristo. Pedro conecta crecer con dar gloria. El verdadero crecimiento produce adoración, humildad, amor y obediencia a Jesús. Crecer en Cristo es un proceso permanente y progresivo. Pedro dice que la gloria es ahora y hasta la eternidad. Esto enseña que el crecimiento no tiene límite y continúa por toda nuestra vida. Si llegamos al cielo para darle la honra y la gloria desde ahora hasta la eternidad, la madurez espiritual es la evidencia de un discípulo auténtico. El creyente que crece en gracia y conocimiento demuestra que su fe es viva, no estancada, no superficial, sino real y en desarrollo. Todo crecimiento centrado en Cristo prepara al creyente para la eternidad. Mientras más conocemos y crecemos en Cristo, más listos estamos para su retorno y para vivir conforme al reino eterno. Quizás no amaban debidamente la verdad,
o no podían distinguirla del error, como dice en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 13. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El engaño solo afecta a quienes rechazan la verdad. El texto dice que el engaño opera para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ese es el problema. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, la raíz de su perdición no es ignorancia, sino rechazo deliberado a la verdad del Evangelio. El amor a la verdad es esencial para la salvación. No basta oír la verdad, ni conocerla intelectualmente. Hay que amarla, abrazarla, obedecerla. Cristo dice, si me amáis, obedecer mis mandamientos. Quien no ama la verdad queda vulnerable a todo tipo de mentira espiritual. El rechazo persistente a la verdad abre la puerta al engaño. La consecuencia del rechazo voluntario es que el corazón se endurece. Esto hace que la persona llegue a creer la mentira con convicción, pensando que es verdad. Como aún muchos hermanos de la iglesia, en la iglesia, no pueden probar las obras que hacen, como así dijera Cristo que debemos hacer. Convivios sociales, olvidarse del objetivo de la iglesia, no entender que es el objetivo de la iglesia, es evangelismo a toda criatura, edificación para todos los santos y no santos, y benevolencia limitada. Dios permite y en cierto sentido envía un poder engañoso como juicio. El texto dice que Dios les envía un poder engañoso. Esto no significa que Dios inventa la mentira, sino que entrega al hombre a lo que él mismo escogió. Lo entrega a lo que tú escoges. Tú decides, sea aquí la vida y la muerte, tú decides, escoge tú. Es un juicio divino sobre la obstinación humana. El juicio consiste en dejar que crean voluntariamente la mentira. Dios no esfuerza a nadie a creer el engaño. Simplemente confirma la decisión del corazón rebelde. Quisieron mentira, entonces serán gobernados por mentira. Quisieron engaño, serán gobernados por engaño. El padre de toda mentira, ya saben cuál es, ¿verdad? Y de esa manera te darás cuenta cuando una persona está en el error, engañando y siendo engañados serán. Y solo así nosotros sabremos que tienen un poder engañoso para que crean a la mentira. La condenación recae sobre quienes eligieron la injusticia sobre la verdad. El texto dice que se complacieron en la injusticia. No fue un error accidental, fue un placer activo en el pecado, una preferencia por lo malo antes que por la verdad de Cristo. El propósito final es que la justicia divina se cumpla en los que rechazaron el Evangelio. El resultado del engaño es que sean condenados todos los que no creyeron. Esto revela que el juicio es justo porque rechazaron la verdad, amaron la injusticia, resistieron la salvación, prefirieron la mentira. El juicio no es injusto, es la consecuencia directa de una decisión persistente. Y como podemos ver brevemente, segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12, Pablo enseña que quienes rechazan amar la verdad del Evangelio quedan expuestos al engaño final. Dios permite este engaño como juicio sobre ellos que prefieren la injusticia antes que a Cristo por no amar a la verdad, resultando en su condenación justa. Cristo es el camino, la verdad
y la vida. Nosotros también debemos temer la influencia de los falsos maestros. ¿Cuántos no hay en el mundo? Como ya vimos en Gálatas 1:6, no es que haya otros, sino que hay algunos que nos perturban y predican otro evangelio, el cual no es para salvación. Como tantas denominaciones e iglesias, sectas, enseñan otra cosa que no es para salvación, sino para condenación. Se le dice a Timoteo que tenga cuidado de lo que habla. Haciendo eso, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, o al contrario, te perderás a ti mismo y a los que te oyeren. Gálatas 1:6 nos dice Pablo y también nos dice y a, y a otro Jesús en 2 de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 de Corintios 11:4. A otro Jesús. Un ejemplo, los testigos de Jehová predican a otro Jesús. Ellos son unos de los de la millones de personas que se congregan y se reúnen y tienen a otro Jesús. Tienen a un Jesús no todopoderoso que necesita salvación del Padre, como esas personas predican, son anticristos, en otras palabras. ¿Creen que todavía no hay anticristos? Hay anticristos ahorita. A otro Jesús inferior al que se ha anunciado a través de las santas escrituras. Ese ejemplo es para los que no se arrepienten, tendrán un justo juicio de Dios. Tienen un poder engañoso para que crean a la mentira, porque quieren ser salvos sin Cristo, por no tener amor a la verdad. Cristo es la verdad, el camino que te conduce a la vida eterna. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Y como rechazan a Cristo, el Padre también te va a rechazar. Es mejor que se arrepientan en vida antes que sea demasiado tarde. Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen para su propia perdición. Y todo por no tener amor a la verdad. ¿Cuántos tenemos amor a la verdad? 2 de Corintios 11:4. La iglesia es vulnerable a aceptar enseñanzas falsas si no está firme en la verdad. Pablo advierte que los corintios estaban tolerando mensajes falsos con demasiada facilidad, mostrando una falta de discernimiento espiritual. Existen falsificaciones espirituales muy parecidas a lo verdadero. El texto menciona otro Jesús, otro espíritu, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos anticristos han salido por el mundo. Otro evangelio. ¿Cuántos hay en el mundo que predican otro evangelio? Mormones, católicos, testigos de Jehová, muchos en el mundo, millones de personas. Esto demuestra que lo falso puede parecer legítimo, pero no tiene la esencia del Cristo verdadero ni del evangelio apostólico. No todo el que usa el nombre de Jesús predica al Jesús bíblico. Pablo no se refiere a un Jesús completamente distinto en apariencia, sino en doctrina, autoridad y obra redentora, porque el evangelio de Cristo es el único que salva y te redime de tus pecados. Un Jesús reducido, distorsionado o manipulado deja de ser el verdadero Cristo. El Espíritu Santo no respalda mensajes contrarios al Evangelio apostólico. Recibir otro espíritu implica aceptar influencias, emociones o experiencias que no provienen del Espíritu Santo, sino de engaño espiritual disfrazado de verdad, como ángel de luz. Acuérdense que se disfraza Satanás. Aceptar un evangelio diferente es una señal de inmadurez y peligro espiritual. La frase, bien lo toleráis, muestra que la iglesia estaba pasiva ante el error. Tolerar falsos evangelios debilita a la iglesia,
desconecta del Cristo verdadero, abre la puerta al engaño, aleja de la salvación genuina. Y al final de todo, Pablo reprende a los corintios porque estaban permitiendo enseñanzas que presentaban un Jesús distorsionado u otro Jesús, un espíritu falso y un evangelio diferente. Su falta de discernimiento los hacía tolerar lo que debía ser rechazado, poniendo en riesgo su fidelidad a Cristo. Debemos temer por los hermanos que están mal informados e inestables para que ya no seamos niños flotantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Podemos leerlo allí. Circuncídate, dicen los falsos maestros, enseñan, bautízate para que te quiten el pecado original concebido. Cuando naciste, entre más chiquito estés, para que te bautices. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es el bautismo? Para el perdón de pecados. ¿Qué significa bautizar? En hebreo, en griego, sumergir, inmersión, inmersión. Y tienes que confesar que Cristo es el Señor. Eso después lo hago. No, porque no has entendido que no tienes un pecado original concebido. Tú no naces con pecado original. El pecado, por el pecado entró la muerte y por la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecamos, todos pecamos. Por eso Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Un niño no tiene pecado. Y no como los católicos, pues, que enseñan la aspersión como si fuera un bautismo. Todos conocemos a Felipe, cuando le enseñó a él, al eunuco, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, sí, sí impide algo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Estaba leyendo la escritura, Felipe, y le ayudó a entenderla y obedeció el Evangelio de Cristo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, porque había gozo. Hechos de los Apóstoles 8:36 hasta el 39. Lo podemos leer. ¿Qué dijo el eunuco en la Biblia? Dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que el que no sea bautizado se bautice? ¿Qué impide? Contestó Felipe, solo si crees que Jesucristo es el Señor, bien puedes. Y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron ambos al agua. Un niño recién nacido no puede confesar, no se puede arrepentir, no tiene fe, por lo tanto no puede ser un evangelio a seguir para salvación. Si la madurez espiritual en el creyente será vulnerable al engaño. Vamos a concluir en Efesios 4:14. Ya leímos y estudiamos que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. La inmadurez espiritual hace al creyente vulnerable al engaño. Pablo describe a los niños fluctuantes, creyentes, sin firmeza, sin raíces, que fácilmente cambian de pensamiento porque aún no han madurado en la verdad. Las falsas doctrinas se mueven como vientos que arrastran a quienes no están firmes. Todo viento de doctrina habla de enseñanzas inestables, cambiantes y engañosas. El creyente sin fundamento bíblico es fácilmente empujado de un lado a otro
por ideas nuevas, modas religiosas o falsa espiritualidad. Detrás de las falsas doctrinas hay intenciones humanas engañosas. Pablo revela que no es casualidad. Hay estratagema de hombres, es decir, personas que deliberadamente manipulan, seducen, confunden con fines egoístas religiosos o de control. El error se disfraza con astucia. Las palabras astucia y artimañas del error muestran que lo falso no siempre parece falso. El engaño se presenta bonito, convincente, espiritual, cercano a la verdad, pero distorsionado. Por eso es tan peligroso las personas que usan las artimañas del error. El diablo, el cual dijo a la mujer, ¿se recuerdan? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así no dijo Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, recuérdense. Y algunos de nosotros estaremos en el infierno de arrimados porque el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Manipulan la verdad, charlatanes. Muchas personas saben usar las palabras para su propia destrucción, condenación, pues si no se arrepienten, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Acuérdense, es Cristo, no es otra persona, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, tal cosa sea buena o sea mala. Segunda de Corintios 5:10. Está esto que estoy hablando. No hay excusa alguna. Recibiremos mientras estamos en este cuerpo tal cosa sea buena o sea mala. Recibiremos ya sea condenación eterna o vida eterna. La solución es crecer en madurez y permanecer anclados en la verdad. La exhortación implica que Dios quiere que los creyentes seamos de ser firmes, ser estables, ser sólidos, ser capaces de discernir, ser guiados por la palabra, por el Espíritu Santo y no por emociones ni modas, por la Biblia, por lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, porque lo que los apóstoles hicieron. Esa es la verdadera enseñanza, el Evangelio de Cristo, la verdad, el camino, la vida. La madurez hace que ningún viento doctrinal pueda movernos fácilmente. Y como resumen de Efesios 4:14 enseña que la inmadurez expone al creyente al engaño doctrinal. Las falsas enseñanzas usan astucias humanas para confundir, pero la madurez en la verdad bíblica protege y da estabilidad para no ser arrastrado por cada viento de doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo temía por ellos, porque actuaban insensatamente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, a aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Gálatas 3, del 1 al 5. Se encuentra lo que acabo de hablar. Gálatas 3, del 1 al 5. Los Gálatas actuaban como necios, sin razón en la sabiduría de Dios.
No entendían porque no usaban la mente, procedían carentes de sentido en una indigna falta de entendimiento, todo esto porque habían sido fascinados, bakaino en griego, es decir, embrujados, hechizados por el judaísmo y la carnalidad. Como razonamiento a entender estos versículos, vemos que la falta de discernimiento espiritual puede llevar a dejar la verdad aún después de haber visto claramente, haberla visto claramente. Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿por qué habían sido fascinados, engañados pues, como por un hechizo? Aún teniendo a Cristo claramente presentado ante ellos, permitieron que doctrinas falsas los desviaran. La salvación y el Espíritu Santo se reciben únicamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pablo pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta debería de ser por la fe. Esto establece que la salvación no depende de rituales, leyes o méritos humanos. Comenzar por el Espíritu y luego confirmar en la carne es una contradicción espiritual. Los Gálatas iniciaron bien por la gracia, la fe y el Espíritu Santo, pero ahora querían perfeccionarse a través de esfuerzos humanos, reglas y leyes. Pablo muestra que esto es necedad espiritual. Sufrir por Cristo sin mantenerse en la verdad hace que todo eso, sufrimiento, corra el riesgo de ser en vano. Pablo dice, tantas cosas habéis padecido en vano. El retroceso doctrinal de los Gálatas ponía en peligro todo lo que habían soportado por el Evangelio. Si abandonaban la verdad, su sufrimiento quedaría sin propósito. Las obras del Espíritu siempre se manifiestan cuando hay fe, no cuando hay confianza en la ley de Moisés. Dios obra donde hay confianza en Él, no donde hay dependencia de la carne. Enseña que los creyentes pueden ser engañados si no permanecen en la verdad, que el Espíritu se recibe solo por la fe en Cristo, que es una necedad intentar perfeccionarse por la carne, por ceremonias que no tienen sentido, que apartarse del Evangelio desperdicia el sufrimiento pasado y que Dios obra por medio de la fe, no por la ley del Antiguo Testamento ya. Nosotros también debemos temer por los hermanos que no usan su mente o razón para pensar bíblicamente. Debemos temer por los hermanos hechizados por las filosofías del secularismo y la carnalidad. Pablo temía por ellos también, porque estaban volviendo a la esclavitud, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:9. Y en Gálatas 5:1 al 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si somos salvos por gracia, de la gracia puedes haber caído. Comienzas por el Evangelio de Cristo y terminas en otra cosa, adorando ídolos. Tan necios sois. Como podemos ver, los Gálatas eran libres en Cristo. Y más, ni aún Tito dice que estaba conmigo
con todo y siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2, 3 y 4. Para reducirnos a esclavitud. Con algunos hermanos sucede lo contrario, no nos permiten predicar para que puedan ser libres en Cristo. Ellos deciden permanecer en esclavitud al no querer hacer las obras que Cristo nos enseñó que debemos hacer en cuanto al Evangelio de Cristo, porque hay ciertas obras que se hacen en la iglesia obedeciendo a los hombres en vez de Dios. Como los primeros hombres obedecieron la voz de la serpiente y debido a eso los llevarían a la esclavitud del pecado y por consiguiente a la condenación si no se arrepienten. Si uno no se arrepiente en vida, Pablo nos dice en Gálatas 5:1 y verso 13, también estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No hagáis las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. Pero los judíos estaban eligiendo recluirse en un cautiverio bajo la antigua ley. Querían volver a la ley de Moisés. Nosotros también debemos temer por los hermanos que están regresando al cautiverio del pecado y la ignorancia, quizás. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En segunda de Pedro 2, 19 y 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entras bien, pero tu postado, si rechazas a Cristo otra vez y vuelves a tus andadas, vuelves al pecado, que te gusta el pecado ya. Cuando alguien convierte a una persona a Cristo y el maestro enseña cosas que nunca mandó Dios o Cristo, su estado espiritual viene a ser peor que el primero. Debemos de hacernos a Cristo solamente al que tiene la fuente de agua viva, recuerden, para la vida eterna. En Juan 4:13 nos dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.